a profundidad, nuevamente hablando sobre los aranceles. Creo que ya está conectado con nosotros Javier Díaz, presidente de Analdex, el gremio de los exportadores colombianos. Bueno, exportadores e importadores. Doctor Javier Díaz, buenos días, ¿cómo está? ¿Nos escucha? Hola Paula, muy buenos días para usted y para todos los televidentes de Tercer Canal. Muchísimas gracias, doctor Javier Díaz. Bueno, estábamos conversando hace unos minutos con María Claudia Lacutir sobre el impacto de esta noticia, de esta medida, pero ahora queremos pues conocer también el punto de vista de ustedes como exportadores. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el impacto de la medida que ha tomado Estados Unidos y que entró en vigencia anoche? Este arancel del 12.5 recae sobre el 30% de las exportaciones que Colombia hace a los Estados Unidos. Nosotros exportamos alrededor de 15.000 millones de dólares al mercado de los Estados Unidos y el 30%, alrededor de unos 5.000 millones, se ven afectados con esta medida. Frente a lo que teníamos del 10%, esto significa un incremento en los aranceles de alrededor de 125 millones de dólares. Ese es el costo adicional de este arancel. Claro, él recae sobre productos muy importantes como las flores. El 80% de nuestras exportaciones de flores va al mercado de los Estados Unidos. Recae sobre la tilapia fresca que sale del Huila. Entonces, pues tiene un impacto sobre productos que son muy importantes en nuestra canasta exportadora. Ayer en la tarde hablábamos con el vicepresidente José Manuel Restrepo y yo le preguntaba, ¿se habló de esto en su reciente visita a los Estados Unidos? Me dijo sí. Y lo que nos comunicaron es, va a venir el arancel del 12.5, pero una vez ustedes entren a ejercer como gobierno, nos podemos sentar a negociar para llevar a cero esos aranceles. Acordémonos que esto viene a sustituir ese mundo de aranceles que estableció Trump con base en la ley de emergencia económica y que le tumbó la Corte Suprema de Justicia porque le dijo, con base en esa ley, usted no tiene las facultades para imponer estos aranceles. Entonces, Trump buscó la sección 122 de la Ley de Comercio y esa le permite imponer aranceles por 150 días. Y ese plazo vence hoy, 24 de julio. Entonces, por eso salen ahora con la sección 301, que con base en unas normas laborales le permite imponer estos aranceles. ¿Por dónde se metieron? Trabajo forzoso. Hicieron una investigación sobre 60 países donde fue incluido Colombia. Colombia no tiene trabajo forzoso, pero nos dicen, ustedes no tienen un instrumento jurídico que impida que productos, materias primas, insumos provenientes de países que sí tienen trabajo forzoso entren a territorio colombiano vía importaciones. Entonces, antes de sentarse a la mesa a negociar con los Estados Unidos, tenemos que tener una norma explícita, específica, que haga esta prohibición. Nosotros tenemos los acuerdos con la OIT y por eso no tenemos trabajo forzoso, pero hay que tener una norma específica en esta materia. Pero entonces eso no es un poco injusto, doctor Javier Díaz, porque Perdón, no tengo retorno. ¿ahí me escucha? ¿Ahí me escucha? Ahí sí. Sí, le Ahí estaba sí. preguntando si no es una medida un poco injusta con Colombia, pues porque quisiera saber si estos insumos, estos productos que vienen de otros países en donde sí hay trabajo forzoso, son los mismos que se usan o tienen que ver con la cadena de los productos que finalmente son los que Colombia exporta a Estados Unidos, o por qué Estados Unidos nos castiga por esta tercerización, si se puede decir así. Aquí no hay justicia. Este es un tema político en los Estados Unidos. Acordémonos que es toda la discusión y la batalla jurídica, económica, diplomática que hay entre los Estados Unidos y China en particular. Y el interés de los Estados Unidos de volver a traer inversiones y producciones que se habían ido a Asia
volverlos a traer hacia los Estados Unidos. Y Estados Unidos le impuso aranceles a todos sus socios comerciales para obligarlos a sentarse a la mesa a negociar. Y Colombia no es la excepción, y particularmente con el gobierno Petro, pues no hemos tenido un ambiente favorable para negociar con los Estados Unidos. Creo que gobiernos mucho más afines con Estados Unidos, como el gobierno de Perú o el gobierno de Chile, han logrado avanzar. Lo que uno espera es que con el gobierno de Abelardo de las Pérez, que ideológicamente es más afín con el gobierno Trump, se logre ese ambiente que nos permita tener una negociación y reducir a cero estos aranceles. Discúlpeme, cuando usted nos habla de esa reunión que tuvo ayer con el señor José Manuel Restrepo, se tocó ese tema, pues él les dijo como, bueno, vamos a negociar cuando entre este gobierno, pero hacer un acuerdo parecido al como el que está haciendo el señor Noboa en Ecuador, o cómo sería ese acuerdo, si él de pronto le vislumbró un poco, o usted también le habló de cómo sería ese acuerdo favorable a Colombia después del 7 de agosto. No entramos en especificaciones y en detalles más allá de lo que les he señalado, pero claro, acuérdense que cuando se expidió ese mundo de aranceles, los Estados Unidos después sacaron dos anexos. El anexo 1, que era los productos que tienen el arancel del 10, el anexo 2, que iban a cero de manera automática, y ahí eran productos que los Estados Unidos no producen ni van a producir. Y el ejemplo en los pasillos del Departamento de Comercio era el café. Nosotros no producimos café ni lo vamos a producir. ¿Para qué le ponemos arancel? Estamos perjudicando al consumidor. El interés de Trump es traer producciones hacia acá, hacia los Estados Unidos. No vamos a producir café, entonces no le pongamos arancel. Y ahí hay una serie de productos, no solamente café, también está el tema de aguacate, está el tema de unas frutas, etcétera, etcétera. Y el anexo 3 son aquellos productos que Estados Unidos les pone arancel, pero los puede llevar a cero vía negociación. Y en una negociación usted tiene que dar para recibir. Y ahí muy seguramente en la negociación, tal como lo hizo Ecuador, tal como lo ha hecho Chile, usted tiene que resolver los irritantes comerciales que los Estados Unidos pongan sobre la mesa. Señor Javier, y otra cosa de lo que usted acaba de comentarnos sobre el tema de, no sé si es una regla, una legislación o cómo se tiene que hacer para reglamentarlo del trabajo forzoso. ¿Usted habló con eso con José Manuel Restrepo o cuál sería el mecanismo? O sea, ¿eso se hace por el Congreso o cómo se hace para hacer eso? No, nosotros no hablamos del tema con el vicepresidente. El tema se ha venido trabajando con el gobierno Petro, pero no sacaron el decreto. El Ministerio de Comercio pretendió en el último minuto de la votación de la ley de régimen sancionatorio meter un artículo, pero los congresistas dijeron, esto nosotros no lo hemos discutido, esto no lo hemos visto, usted no, gobierno no puede venir en el último minuto, en la última votación, a meter un artículo que aquí no se ha discutido, no se ha debatido. Entonces, nosotros no vamos a votar eso y el gobierno tuvo que retirar ese artículo. Ecuador lo sacó en una ley, pero nosotros le hemos dicho al gobierno, saque un decreto donde traiga los compromisos que tenemos en la OIT sobre trabajo forzoso, pongámoslo en blanco y negro, pongamos con base en nuestra legislación de la lista de prohibida importación este tema. Entonces, pero allí se han estado peloteando entre el Ministerio de Comercio y la DIAN, Ministerio de Hacienda, y no han sacado el decreto, y se cumplió el plazo y no sacaron el decreto. Pero si se hubieran sacado ese decreto, que era de lo que estábamos hablando también más temprano, y es esa carta que le mandó el Ministerio de Comercio a la DIAN, pero luego la DIAN, como dice el doctor Díaz, le devuelve la pelota al Ministerio de Comercio, y ahí entre esos trámites pues se quedó el proceso congelado. Pero si eso hubiera pasado, a pesar de las relaciones políticas, el gobierno de Trump no hubiera impuesto el arancel a Colombia. Pues lo que pasa es que en Estados Unidos han abierto audiencias públicas y entonces usted ha podido hacerse parte de esas audiencias públicas
y presentar el decreto en una de ellas, decir, mire, nosotros tenemos este instrumento, aquí está, pero no lo hicimos en su momento. No lo hicimos. Entonces se pasaron las audiencias, se pasaron los plazos para presentar escritos. Nosotros como Analdex presentamos un escrito alrededor del tema de pesca y de tilapia específicamente, pero la decisión fue pongámosle a Colombia el arancel y después miramos cómo negociamos con ellos. Señor Díaz, nosotros ahorita tenemos a María Claudia Lacouture, quien nos hablaba pues que para ella no tenía un tinte político esto, pero usted sí no lo expresó desde el principio. Realmente esto es una vaina para frenar esa competencia desleal que según hay de Estados Unidos con China y con India. Pues Estados Unidos ha manejado dos criterios, uno económico y uno político. O lo que le hicieron a Brasil en su momento con Bolsonaro, de ponerle un arancel de 50% por el juicio a Bolsonaro, no es político. claro. Que es político. Entonces, ¿por qué a Colombia no lo invitaron a la reunión de países amigos de la región? Pues porque no, es político. Y sí metieron a Petro en la lista FAC, es político. Ahora nos dicen, con el nuevo gobierno, ustedes van a entrar al escudo de las Américas. Entonces, es político. Indudable que ahí hay un manejo político y hay unos temas económicos, pero el trasfondo es un trasfondo político. Claro, y justamente por eso yo quería preguntarle algo que mucha gente está comentando aquí en nuestro chat. Es la pregunta que también nos hacemos hoy aquí en nuestro programa y pues que tiene que ver con esa gira que hizo hace una semana el vicepresidente José Manuel Restrepo a Estados Unidos, en donde tuvo más de 50 reuniones, incluyendo empresarios, incluyendo gente de gobierno, incluyendo organismos multilaterales. Y pues, ¿qué pasó? ¿Por qué no pudo evitar esto? Ya usted nos dice que habló con él y que él le contó que sí sabía que se venía esta medida contra Colombia y que lo que habló en Estados Unidos es que cuando llegue el gobierno de Abelardo de la Espriella se van a poder sentar a negociar, pero es que el gobierno de Abelardo de la Espriella ya está electo, pues... Pero no está ejerciendo y eso es a partir del 7 de agosto. Mientras tanto, Claro, pero no se hubiera podido evitar porque además, pues, ¿cuánto se va a demorar esta negociación y cuánto puede eso afectar a los empresarios? Políticamente eso no lo iba a hacer el gobierno Trump, no iba a beneficiar al gobierno Petro para que saliera a cantar una victoria que no le corresponde. Bueno, sí, tiene sentido. Y hay otra cosa que nos dicen acá, mucho en el chat, es como, hay empresarios arrodillados que porque solo miran a Estados Unidos como el mercado o un mercado importante, ¿por qué no pensar en otras economías, en otros países? Usted sabe que la gente pues, se indigna. Yo quisiera por eso preguntarle que usted nos explique más bien la importancia de Estados Unidos como aliado comercial de Colombia. A esas personas hay que decirle, Colombia produce flores. En la producción de flores contrata 150.000 mujeres, cabezas de familia, para producir esas flores. En un 80% esas flores van al mercado de los Estados Unidos. Aquí dijeron, pues sí, listo, si se cierra el mercado de los Estados Unidos, exportamos esas flores a China. No llegan. Por el tiempo de viaje no llegan marchitas. Entonces el mercado es el mercado de los Estados Unidos. Usted no puede decir lo voy a llevar para otro lado. El 20% va a otro lado, pero el mercado es Estados Unidos y esa realidad usted no la puede cambiar. El café, el 40% de nuestro café va al mercado de los Estados Unidos. Bien, pues exportemos a China, se está empezando a exportar, pero en China toman té. Hasta ahora los jóvenes están aprendiendo a tomar café. Entonces usted no puede decir, no exportemos ese 40 a Estados Unidos y a China, porque no hay mercado. Entonces eso no es tan fácil. Es fácil decirlo, hacerlo es imposible. Sí.
Bueno, y entonces le complemento la pregunta que le hacía ahorita, o más bien que para que usted me complete la respuesta. ¿Cuánto se puede demorar el proceso de negociación cuando ya Abelardo de la Espriella sea presidente en ejercicio? Eh, ¿Cuánto puede, No, digamos, quedarse más esta medida contra los empresarios colombianos, entendiendo pues que esa afectación que tienen también para las exportaciones, ¿no? no, difícil. Uno piensa que esto puede tomar algunos meses, 2, 3 meses por lo menos. Mm, Bueno, pero eso es poquito o es mucho en No, en temas. términos de relaciones internacionales, es un tiempo razonable. Ujú. Bueno, pues esperamos entonces que sí se pueda empezar a negociar a partir del 7 de agosto porque son los empresarios, es la economía colombiana la que se termina afectando. Y entonces le hago la última pregunta, doctor Javier Díaz, que también ya lo estábamos comentando hace unos minutos y que tiene que ver con el precio del dólar. ¿Qué es lo que está pasando y cómo está afectando también esto a los exportadores colombianos? A ver, el tema del dólar. Lo que pasa es que el dólar se ha debilitado a nivel internacional. A Trump le conviene tener un dólar débil porque eso favorece sus exportaciones, sus exportaciones se vuelven más baratas, sus importaciones se vuelven más caras y por lo tanto favorece a la economía nacional. Y en la medida en que el dólar se debilita, todas las demás monedas nos apreciamos frente al dólar. Claro, en Colombia se acentúa por el tema de remesas, 1.200 millones de dólares mensuales de remesas que ingresan al país, por el tema del endeudamiento externo, por el tema de capital ilegal que ingresa al país, de droga, de narcotráfico, pero también de capitales que llegan a rentar al país porque la tasa de interés aquí es mucho más alta. Entonces, hay figuras de carry trade. Yo tomo un crédito al 3, 4% en el extranjero y lo coloco aquí en Colombia al 12, 13%, más la devaluación del 20%, eso me da 30 y pico por ciento de rentabilidad. Entonces, hay que ver cómo logramos controlar ese ingreso de capitales golondrinas, no para impedirlo, pero sí para que por lo menos se establezca un tiempo de permanencia en el país de esos capitales y no salgan corriendo al primer intento de deterioro de la situación económica. Entonces, esa situación del precio del dólar, unido a los costos en materia laboral, reducción de la jornada, los fletes han subido 68%, pues está poniendo en dificultades al aparato exportador, pero también a los productores nacionales que compiten con importados, porque ahora resulta más benéfico importar que producir localmente. Mm. ¿Cuál es la expectativa que tienen al DEX con relación al precio del dólar, que siga bajando o que se estabilice o que pase qué? Pues es muy difícil pegarle a un número, pero yo le decía ayer a la gente del gobierno entrante que en la medida en que ellos tengan éxito, son revaluacionistas. Porque si ellos generan confianza y va a llegar inversión para petróleo, inversión para gas, inversión para industria manufacturera, para servicios, eso significa más dólares entrando a la economía colombiana y por lo tanto la tendencia es a la baja del dólar. Doctor Javier Díaz, una última, porque es que tenemos que aprovechar pues que el Consejo Gremial Tres ayer últimas van. se reunieron con el vicepresidente y bueno, ustedes desde el Consejo Gremial, ¿qué están pensando sobre este tema de la descentralización del gobierno, de llevar a Barranquilla la sede de administración de Abelardo de la Espriella o más bien volverla una capital alterna de Colombia? ¿Eso cómo lo ven desde el sector empresarial? ¿Es algo que conviene o no le Yo conviene al no, país? no, yo no puedo hablar en nombre del Consejo Gremial, no soy vocero del Consejo Gremial, pertenezco al Consejo, pero no es un tema que hayamos discutido y por lo tanto no puedo opinar a nombre del Consejo. Desde el punto de vista de Valdez, nos parece excelente esa descentralización, darle más juego a las regiones, pero que eso no signifique macartizar o hablar mal de los bogotanos, que por ahí a algunos se les han salido frases que no resultan convenientes calificando a los bogotanos.
Bueno, doctor Javier Díaz, presidente de Analdex, muchas gracias por estos minutos aquí en De Frente y que tenga un feliz fin de semana. Muchas gracias. Y siga defendiendo a los bogotanos. Oiga, sí, porque es que aquí también ya empieza el regionalismo, ¿no? Y la guerra. No, entre- Iván Gallo, que porque no vivimos a 2.600 metros por arriba del nivel del mar, que no pensamos cómo es. Y él lleva aquí 15 años. Eso dijo. Sí. Ay, jue Pero madre. sí, yo creo ¿Y que qué dijo también la es gente? como ciertas heridas que hay por eso, ¿no? O sea, como que es verdad que se ha centralizado tanto el país, que se ha visto Bogotá, que se han desperdiciado otras oportunidades en otros, pero eso del tema de Barranquilla, yo creo que más que una oportunidad para descentralizarlo, es como una comidilla para los patrones políticos de Abelardo de la Espriella. O yo O lo sea, veo los así, char, dice los usted. char. Sí, puede ser. Porque puede igual ser. dijo que iba a hacer otra en Medellín, que iba a hacer en Cali, que iba a hacer varias, ¿no? Sí. Y también dejó mal parado a Julián Rendón y a Fico diciendo que Medellín era la cuna de Del todos los males de narcotráfico. Colombia. Oiga, eso fue lo que dijo Iván Cepeda y no le armaron tremendo zaperoco a Iván Cepeda cuando salió a decir eso. Bueno, él no habló de narcotráfico, sino de De paramilitares. la cuna del Del narcoparamilitarismo. paramilitarismo, ¿no? Pero es lo mismo, o sea, Sí. los está ofendiendo. A ver, señores paisas, se van a dejar decir que son la cuna del narcotráfico, pero entonces como lo dijo Abelardo, entonces ahí sí calladitos. La doble moral. Y bueno, lo de irse a gobernar desde Barranquilla significa entonces que todo el tema de la seguridad, de los ministerios y demás también se van a tener que trasladar allá. ¿Nos vamos a tener que trasladar nosotros allá? Yo sí creo. ¿Le gustaría, Julián? No, no me gustaría. Ay, a mí sí me encantaría irme Uy, a es que trabajar ya- desde la playa. Es que el calor es Pero claro rico, que Barranquilla no tiene playa. pero no todo el tiempo. Yo sí amo mucho este clima donde uno se pone un saco y... No, y además Ya quedaría usted resolvió. sin poder ir a ver a Santa Fecito cada 8 días. Exacto, pero no sé, pero yo sí creo que, o tú qué piensas, digamos, si el presidente está desde allá, los periodistas tendrán que irse para allá, sí o sí. Claro, toca, porque pues si allá está el gobierno, hay que cubrirlo. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Lo hiciste artísticamente y lo hiciste con las víctimas, que eso es un mensaje a dar. Caminamos juntos, todos con el progresismo por las calles defendiendo el plebiscito por el sí. ¿Cuál es la capacidad de generación de vivienda? ¿Los subsidios para quién son? Diciendo que le vamos a quitar los privilegios a los políticos. La política no descansó este fin de semana. Con estos personajes señalados por corrupción. Sí, señoras, sí, señores. Llega la central. Este espacio semanal que hemos concebido para reflexionar sobre asuntos coyunturales. Allí vivía la familia de Pablo Escobar Gaviria.